Banco de la Nación Argentina, para quienes buscan contar con el respaldo del banco más importante del país. Llame al 0810-666-4444. ¿Sabés todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar. ...1936... El mundo está cambiando. De un lado, la crisis mundial. Desde el colapso de Wall Street en 1929, la pobreza y la miseria no dejan de expandirse por el globo. Desocupados en Nueva York, cierre de fábricas en Inglaterra, hambre en el tercer mundo, caldos de cultivo para la derecha. En Italia, desde hace más de una década que gobierna el fascismo, bajo la figura del duce Benito Mussolini. Camisas negras, represión y sociedad corporativizada. En Alemania, tras el colapso de la República de Weimar en 1933, asciende al poder Adolf Hitler, líder del Partido Nacional Socialista, un grupo fascista extremista que pronto convierte a la nación germana en un laboratorio de muerte y esclavitud, de despojos de los derechos. La amenaza de la guerra, el racismo, el oscurantismo y la reacción se cierran sobre Europa. Sin embargo, una región ofrece esperanza. La feudal y católica España vive un proceso revolucionario. En 1931, las elecciones municipales le dan el poder a los republicanos. El rey se exilia en Francia. Se inicia un proceso de idas y llegadas entre conservadores y republicanos que culmina en febrero de 1936, cuando las elecciones son ganadas por un escaso margen por el Frente Popular, una coalición formada por republicanos, socialistas, comunistas, el POM, sindicalistas y que recibe el apoyo en las urnas de los anarquistas. La República comienza su gobierno en medio del fervor popular. Y el temor de las clases dominantes y de la Iglesia Católica, que se organizan. El 18 de julio, el general Francisco Franco comienza un movimiento de rebelión militar contra el gobierno, que pronto le otorga el control en varias ciudades. Se dice un soldado de Cristo. Desconoce al gobierno y luchará por derrocarlo. España se divide. Ha comenzado la guerra civil. En la Argentina de entonces, las cosas tampoco estaban fáciles. Una de las protagonistas de aquella época agitada, una de tantos protagonistas anónimos, fue una mujer joven llamada Fanny Edelman. Yo soy Fanny Edelman, nacida en San Francisco de Córdoba el 27 de febrero de 1911. En la Argentina, el conflicto bélico español se vive como si sucediera en el país. La extensa comunidad inmigrante proveniente de la península ibérica
organiza una campaña de apoyo a la República que se expresa a través de colectas, recolección de aluminio para la fabricación de municiones, la donación de jornales por parte de los obreros y una agitación a favor del gobierno que encabeza Manuel Azaña. La campaña pronto excede a los marcos de la comunidad española y se convierte en una causa popular. Fanny Edelman, al igual que miles de personas, se suma con entusiasmo a esa tarea militante. Y ahí surge en este país un movimiento de solidaridad y una potencia extraordinaria. Yo creo que ese movimiento de solidaridad despertó en nuestra población, en nuestro pueblo entero, un gran sentimiento antifascista, un gran sentimiento. Se organizaron comités. Hubieron 202 comités en el país en solidaridad con España, de carácter general. Hubieron comités específicos de mujeres, comités específicos de jóvenes. Los niños recolectaban papel, recolectaban el plateado de los chocolates y de los cigarrillos que venían envueltos. Hacían bolos con esto para venderlos. Lo de los niños fue una cosa conmovedora. La juventud un 7 de noviembre salió a recorrer los atrios de las iglesias, los cines, los restaurantes, los bares, casas de familia, con enormes mazos de claveles rojos y de espigas de trigo, a venderlas y a recoger dinero. Los paperos de General Dorrego, acá en la provincia de Buenos Aires, vendían toneladas y toneladas de papas destinadas a España. Los obreros destinaban un jornal para España. Nosotras las mujeres y organizamos en nuestros talleres 5.000 ajuares de bebé para mandarlos a España. Vendas, sábanas, todo lo que fuera necesario para la guerra. De manera que esa solidaridad fue de una dimensión inimaginable. A pesar del inicio de la guerra civil, el proceso de cambios en España no se detenía. Se arrancaban escuelas de las manos de la Iglesia y se creaban más centros de formación. Se llevó una intensa campaña de alfabetización. En las zonas dominadas por los anarquistas, se llevó adelante la colectivización de la tierra. Las fábricas pasaban al control de sus trabajadores. La rebelión contra siglos de dominación católica se manifestaban de forma extrema. Más de 8.000 religiosos fueron ejecutados. Una verdadera revolución se esforzaba por nacer en medio del horror de la guerra. La República tenía el heroísmo, la convicción, la fuerza consciente de un pueblo que defendía su presente y su futuro. Y por eso, decía antes, y lo repito ahora, que la defensa de Madrid fue una defensa de un heroísmo enorme, porque además se seguía con la vida cotidiana, Y la República, en medio de la guerra, creó 6.000 escuelas, alfabetizó a la gente, le dio cultura. La famosa María Teresa León, la gran escritora, esposa de Rafael Alberti, conducía lo que llamaba las guerrillas de la cultura. Recorría toda la zona republicana llevando cultura a los pueblos más pequeños, a la gente que jamás había visto un títere y jamás había escuchado un poema. Hizo lo que hacía García Lorca. García Lorca hacía eso. En las zonas ganadas por el franquismo, la represión se imponía de manera feroz a quienes habían usado a votar por el Frente Popular y sobre aquellos que impulsaban las transformaciones más sentidas.
Se asesinaba incluso a los indiferentes y se ejecutaba a los poetas. Federico García Lorca, dramaturgo, titiritero, poeta, uno de los mejores de su generación, fue apresado apenas un mes después de que los franquistas tomaran Granada, su tierra natal, y en medio de las brumas de la noche fue fusilado y su cuerpo enterrado en una fosa común. Porque hay que decir en verdad, la guerra, la Segunda Guerra Mundial comenzó en España. Allí, ahí fue el origen, fue la experiencia primera del fascismo, del nazismo, del franquismo, para derrotar a la Unión Soviética, que era el objetivo fundamental, con la complicidad, puedo afirmarlo, del socialismo de Blum en Francia y del laborismo inglés, que con su política de no intervención dejaron las manos libres del fascismo para aniquilar a la República Española. Y hay que decir también que los únicos países que ayudaron a España, a la República, fueron la Unión Soviética y México. Y Estados Unidos destinó, recibiendo dinero en respuesta, millares y millares de litros de petróleo que fueron a favorecer a las tropas franquistas. Alemania puso a disposición de Franco todo su armamento, ya se estaba armando para la guerra, Alemania. Y Italia, 50.000 hombres mandó al ejército franquista. España se convirtió en el campo de ejercicios de la Segunda Guerra Mundial, que unos años después se desataría en toda Europa. Los nazis alemanes y los fascistas italianos participaron activamente en la conflagración. No solo pusieron hombres al servicio de Franco, sino también aportaron tecnología de guerra y nuevos procedimientos de devastación. La Fuerza Aérea Alemana implementó el asedio mediante bombas a la población civil. Bombardeos ignominiosos que se repetirían luego a lo largo del siglo y hasta la actualidad. Nunca me voy a olvidar porque fue algo desgarrador. Ya estábamos en Barcelona, porque de Valencia nos fuimos a Barcelona. Y en Barcelona la aviación franquista, bueno, todos los días bombardeando. Y había una zona que la llamaban la Barceloneta, que era la zona más popular, más obrera. Y allí descargaron sus bombas y mataron a todos los niños de una escuela.
La solidaridad argentina y mundial se expresó también en la creación de las brigadas internacionales. Decenas de miles de hombres y mujeres de todo el mundo se embarcaron hacia España para participar de la defensa armada de la República. Estadounidenses, cubanos, rusos, franceses, argentinos, ingleses, obreros, intelectuales, campesinos, socialistas, comunistas, anarquistas, multitudes armadas de valor y la decisión de defender una causa justa y derrotar al fascismo, donde quiera que esté. En ese momento se encontraba en la península ibérica, asediando un sueño concreto con sus tentáculos de destrucción y muerte. Fanny Edelman y su marido Bernardo deciden partir hacia Europa para sumarse a las milicias republicanas. Por definición, tan repentina y tan linda. Bernardo, que trabajaba entonces, lo habían echado de La Vanguardia, del diario La Vanguardia, porque estaba en oposición junto a un grupo de compañeros, en oposición a la dirección del partido por sus posiciones reformistas y demás. Lo despidieron y entró a trabajar a la Federación Obrera de la Construcción, que era, como decía antes, muy poderosa. Y allí se comentó, bueno, hay brigadas, las brigadas internacionales comenzaron a ingresar a España el 7 de noviembre de 1936. Claro, nosotros no lo vivimos, pero lo vivimos desde aquí. Porque ese día yo comentaba que Franco afirmaba que entraba a Madrid. Y resulta que el pueblo madrileño se despierta escuchando cantar la Internacional en una cantidad de lenguas que nadie entendía. Y eran las primeras brigadas que llegaban para incorporarse. Llegaron unos 45.000 brigadistas de todo el mundo. De acá de América, especialmente de Cuba, de México y de Argentina. Del resto de los países no tengo noticias. Puede ser que haya habido, no tengo noticias. Y claro, fue toda Europa. Fueron los norteamericanos que jugaron un gran papel. Fueron los chinos. Fueron africanos. Es decir, fue el mundo, dentro de las posibilidades de cada uno. Y jugaron un gran papel. Y claro, yo lo he vivido y siento que la solidaridad política tiene un valor extraordinario. Y ahí se demostró el coraje, la decisión, las condiciones en que se luchaba. Una tercera parte quedó en tierra española, regó con su sangre la tierra española. Y volviendo entonces a la decisión de ir a España, se comentaba que por qué no incorporarse. Vino mi compañero a casa y me dice, estuvimos comentando eso. ¿Qué te parece? Digo, me parece fantástico, yo también me incorporo. Y así fue la decisión. La defensa de Madrid por parte de sus habitantes es uno de los capítulos más conmovedores de la historia de los pueblos. Ante el avance de los franquistas, el gobierno decide trasladarse a Valencia. Ya sin el gobierno, Madrid se transforma en la ciudad símbolo de la guerra. Quien la detenga será el vencedor de la contienda. Los rebeldes intentan ingresar, pero hombres, mujeres y niños en improvisadas barricadas y con las armas más precarias se obstinan en defender la capital del asedio rebelde. Las consignas que los guían son: Madrid
será la tumba del fascismo y el grito de guerra: no pasarán. En la ciudad universitaria, los brigadistas internacionales se enfrentan cuerpo a cuerpo y palmo a palmo con los rebeldes. Finalmente, Franco retrocede. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. De Cataluña partimos a Madrid. Madrid ya estaba sin el gobierno central, se había trasladado a Valencia porque no ofrecía garantías en Madrid desde el punto de vista de la seguridad del gobierno. El gobierno se trasladó a Valencia, nosotros fuimos a Valencia y yo me incorporé allí al Socorro Rojo español. Y allí, ya en otra dimensión, seguimos con la labor de solidaridad, porque el movimiento de solidaridad mundial fue de una potencia enorme. Así como aquí movilizó a todo el mundo, eso ocurrió en todas partes, en Europa, en Asia, en toda América Latina. Se concentraba la ayuda en Francia y de Francia se trasladaba a España. Y nuestra función era depender del ejército español, de las decisiones que tomaran con respecto a dónde debía conducirse la solidaridad que llegaba, a tal frente, a tal otro, tal y así. Esa fue mi función dentro del Socorro. La suerte del conflicto se jugaba en cada batalla, en cada enfrentamiento. Pero la superioridad armada de los franquistas, apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista, y el boicot que las potencias realizaban sobre los envíos de armamento hacia la República, permitieron el avance determinante de los sediciosos. Los franquistas erigieron el gobierno rebelde en Burgos y declararon al general Franco como su único líder. Hubieron batallas determinantes, la del Jamara, la de Guadalajara, la de Brunete, la del Ebro, y uno estaba pendiente de lo que sucedía. Era el comentario diario. Cada día teníamos información de lo que ocurría. Y entonces era la alegría de que se avanzaba, el dolor de que se retrocedía. Era un constante ir y venir. Y la verdad, yo he pensado muchas veces, vivíamos, no personalmente, pero lo vivíamos el horror de la guerra, la tragedia de la guerra. La criminalidad del fascismo. Y al mismo tiempo tenía la alegría de ver la entrega, la solidaridad, el heroísmo cotidiano, porque había hambre, había dificultades, no había ropa, no había suficiente calzado, y eso uno lo apenaba enormemente, y al mismo tiempo decía cuánta capacidad tiene el ser humano de arrostrar las dificultades más tremendas cuando lo mueve la lucha por un ideal determinado. Y entonces era un sentimiento, un va y viene de dolor, de admiración, de alegría,
pero era intenso, muy intenso. Que hubiera respuesta, no había aviones. Y un domingo, eso no lo voy a olvidar jamás, un domingo comenzó a dar vueltas un avión y caían pequeños volantes. Era una nota de Negrín, del jefe de gobierno, anunciando al pueblo que en pocos días más habría aviones republicanos. Y ese domingo se oyó el zumbido de muchos aviones. Eran katiushkas rusos. La gente salió a la calle, lloraba, reía, abrazaba, aplaudía. Fue una cosa impresionante, porque estaban calles enteras despojadas, calles enteras con la pared y nada adentro, o colgando una jaulita vacía, o una ropita de niño tirada en el suelo, cosas horribles. Y efectivamente, la aviación de la República pudo responder, claro que después de muchos días de dolor, de horror. El heroísmo, el valor y la convicción no fueron suficientes. El propio gobierno del Frente Popular decidió reprimir a los anarquistas y militantes del POUM, que sostenían experiencias colectivas en función de preservar una unidad en la dirección de la nación. Pero ni siquiera esos hechos reprobables alcanzaron para sostener a la República, presionado por la Liga de Naciones. El presidente Juan Negrín decidió desmovilizar a las brigadas internacionales. Miles de hombres y mujeres, llegados desde los más diversos rincones del mundo, debieron abandonar España. Entre ellos, más de 600 voluntarios argentinos. Personas que, como Fanny, decidieron jugar su vida en pos de una idea, que decidieron combatir al fascismo aún a miles de kilómetros de sus patrias. En Barcelona, los brigadistas fueron despedidos por una multitud enorme. Dolores Ibarburri, la pasionaria, fue la encargada de pronunciar las palabras de despedida. Camaradas de las brigadas internacionales, razones políticas, razones de Estado, la salud de esa misma causa por la cual vosotros ofrecisteis vuestra sangre con generosidad sin límites, os hacen volver a vuestras patrias a unos, a la forzada emigración a otros. Podéis marcharos orgullosos, sois la historia, sois la leyenda.
Sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia. No os olvidaremos, y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved. La caída de la República fue uno de los aspectos más dolorosos de mi historia política, más dolorosos, y nosotros salimos por los Pirineos rumbo a Francia. Cuando llegamos a la frontera francesa, compramos una tableta de chocolate. No pudimos comerla. Ver abarrotados de alimentos los negocios de Cerver y ver en la carretera francesa cantidad enorme de material de guerra que el gobierno francés no permitió que entrara a España. Bueno, fue un shock terrible. Fue muy doloroso irnos antes de terminada la guerra. Tuvimos que irnos por una cuestión completamente ajena a nuestra voluntad, y siempre tuvimos la sensación, mi compañero y yo, de que al irnos traicionábamos a nuestros compañeros allá. No era así, evidentemente, pero esa sensación de que abandonábamos el país en un momento que se decidía la lucha fue muy duro, muy duro para nosotros. El 1 de abril de 1939, poco tiempo después de la partida de los brigadistas, Franco finalmente tomó Madrid y cayó la República. Pese a los deseos de la pasionaria, los voluntarios no pudieron regresar a ese sueño que significó la construcción de una sociedad más justa. De cualquier manera, esa derrota sembró enseñanzas a las generaciones que le sucedieron. La convicción, el valor, la dignidad y el heroísmo fueron las cualidades que enaltecieron a los voluntarios. Entre todos ellos, 600 argentinos. Entre todos ellos, Fanny Edelman. Su accionar internacionalista es una ventana abierta hacia el futuro. Yo estaba hablando de un futuro de paz, humanista y demás. Ese es un futuro socialista. Y a eso vamos a llegar. Ay, Carmela, pero igual que combatimos, rumba la, pero igual que combatimos, rumba la, prometemos resistir, ay, Carmela, prometemos resistir, ay, Carmela. El ejército del Ebro, rumba la, el ejército del Ebro, rumba la, una noche el río pasó, ay, Carmela, una noche el río pasó, ay, Carmela, pero nada pueden bombas, rumba la, pero nada pueden bombas, rumba la, donde sobra corazón.